quedado para hoy es tratar el tema de la gracia. Tema que requiere por lo menos dos reflexiones previas. Una de carácter religioso y la otra de carácter antropológico, filosófico. La de carácter religioso es esta, que es fundamental para nosotros. La gracia es el elemento formal de la religión. Cuando se habla de religiones en general, y se hace mención a como si fueran religiones, la religión judía, o la religión islámica, o las religiones paganas, se hace un abuso, diríamos así, del carácter analógico de la palabra religión. Diríamos, es un abuso idiomático. No es que estos cultos, o como quieramos llamarle, carezcan absolutamente de todo elemento religioso. Eso no se puede decir. Pero sí se puede decir que formalmente no constituyen religión, en la medida en que no dan la gracia santificante. Porque la gracia es la forma de la religión. Por eso no se puede llamar religión a cualquier cosa. Es importante decir esto hoy, en el que se habla de la pluralidad de religiones, aún desde la cátedra de Pedro, se admite la pluralidad de religiones. Para que la religión sea tal, constituya efectivamente un elemento religador del hombre con Dios, religia al hombre con Dios, tiene que venir de Dios. No puede ser una invención del hombre, porque la invención del hombre no establece esa conexión con un Dios que trasciende infinitamente la naturaleza humana. Es como si dijéramos que somos capaces de realizar algo que supera completamente las posibilidades de nuestra naturaleza. Si hay un puente o una relación que nos une a Dios, ese puente y esa relación tiene que venir de Dios hacia nosotros y no ser una invención puramente humana. Es fundamental esto. Aquí la pregunta que puede surgir es la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tienen de religioso esas otras cosas que llamamos religión? En el caso de las religiones paganas, el recuerdo, la nostalgia, los restos de la religión primitiva, de la tradición primitiva, de aquel antiguo testamento que establece Dios con el hombre en el jardín primordial. Recuerden lo que nos dice el Evangelio mismo: esta es la sangre del nuevo y eterno testamento, nuevo y eterno. Y es eterno porque existió siempre entre el hombre y Dios un acto de religamiento que provenía de Dios hacia el hombre. Esto queda indudablemente en las religiones paganas, pero no olvidemos tampoco lo que la tradición enseña. Las religiones paganas fueron alteradas muchas veces en su pureza primitiva por la intervención del demonio, del maligno, que las adultera. Y esto no es una invención pura y exclusivamente eclesiástica, es una realidad. Los autores que consideran y estudian la etnología, aun con todos aquellos elementos de una consideración exclusivamente científica, advierten en las razas más inferiores, más antiguas, más arcaicas,
un elemento más puro de esta tradición. Parece que lo han conservado mejor. Pero al mismo tiempo advierten dos cosas, que hay en ellos una religión que es buena, a lo que llaman religiosa, y la magia, que es mala, en lo que aparecen aspectos decisivamente malignos, malvados, como puede ser el canibalismo u otros actos de carácter mágico por el cual el hombre cree incorporar a su sustancia la sustancia de aquello que come. Fíjense que hay acá, aún en el canibalismo, un antecedente de lo que va a ser el sacrificio de Cristo. Porque algo de esto se conoció en la religión primitiva. Y estos conocimientos que tuvo el hombre primitivo desde el comienzo aparecen alterados, aparecen trastrocados, cambiados en su esencia por la intervención de una inteligencia que allí opera desde afuera, pero que opera en la mentalidad de la gente religiosa. Cuando hablamos del judaísmo, en el judaísmo hay religión positiva, porque no solamente está lo que puede haber quedado como tradición de la tradición primitiva, sino esta otra revelación hecha a Abraham, en donde se le promete precisamente el advenimiento de Cristo. Pero esta religión debe ser coronada efectivamente con el advenimiento de Cristo. Y desde el momento en que estos hombres que esperaban el advenimiento de Cristo no lo reconocen, la pregunta a veces es: ¿por qué no lo reconocen? Hoy día se trata de reivindicar mucho el judaísmo, y hay en esta reivindicación algunos aspectos que son rescatables. Nosotros no podemos olvidar nunca que la iglesia fue fundada por judíos. Y en general fueron ellos, muchos de ellos, los que recibieron efectivamente a Cristo y lo reconocieron como Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, lo dice Pedro, que era judío. Pero precisamente aquí es donde conviene hacer una pequeña digresión en torno al uso de los términos. Cuando San Pablo escribe en su carta a los israelitas, escribe una carta a los hebreos, no a los judíos, a los hebreos le escribe su carta. Y en cierto modo, cuando nuestro Señor mismo reconoce a Bartolomé y dice: «E che vere israelita en qui non es solo». Este es un verdadero israelita en el que no hay trampa, no hay fraude. Se llama israelita. Y San Pablo se llama hebreo. Y queda el nombre de judío tanto dentro del Evangelio como en muchas de las cartas de San Pablo. No siempre, pero en algunas, aplicable solo a las que no reconocieron el advenimiento de Cristo. De manera que podemos decir que esta designación de judíos, de alguna manera, les corresponde a aquellos que no aceptan el advenimiento de Cristo. Nosotros hemos formado con estas palabras, a veces un poco absurdamente, una noción de carácter racial. Bueno, porque no existen, las razas existen. Y eso lo entiende cualquiera. Pero es indudable que son mucho más contundentes cuando las apariencias configuran una fisonomía muy distinta. Hay judíos que tienen una cara de judío que voltean, pero hay españoles que, como aquel que está allá sentado, tienen una cara español también que no pueden negarla de ninguna manera en español. A pesar de que no se puede hablar de una raza española. ¿Por qué? Porque es el resultado de una configuración de muchas razas que han dado un pueblo. Y entre los judíos también hay muchas razas
no solamente por el hecho de que fueron proselitistas, sino también por las distintas invasiones que han recibido esas tierras en donde ellos se encontraron. Pero siempre aparece una fisonomía que se presta a la caricatura y el que es el que da un aspecto a veces racial, no siempre. Digo esto porque yo tenía en mi facultad dos compañeras que eran judías, una era muy linda y la otra muy fea. Uno se sentía racista con la fea, pero con la linda no. Porque, claro, era una chica linda, dentro de lo que nosotros entendemos por personas listas, pero poco. Y la otra era fiera, dentro de lo que entendemos por fea, dentro de nuestros usos y de nuestras costumbres. De manera que así el racismo se dividía un poco frente a una o a otra donde estuviera. Cuando uno se encuentra con un negro mota, sí, probablemente uno se encuentra frente a una raza, no cabe ninguna duda. Allí hay diferencias raciales. Lo dijo Martín Fierro, con palabras que eximen de toda explicación. Dios hizo al blanco y al negro sin distinguir los mejores. Les mandó iguales dolores debajo de una misma cruz, mas también hizo la luz para apreciar los colores. Es decir, que en cierto modo hay una apreciación exterior que se ve y se advierte. El judío es el que rechaza a Cristo. Y si en cierto modo es el que rechaza a Cristo, es el que rechaza la gracia. No admite la gracia. Por eso es un pueblo desgraciado. Fíjense que en alguna manera, todos los otros pueblos que no han tenido la gracia de la fe son desgraciados. Pero hay dos maneras de ser desgraciado. Una cuando uno quiere ser desgraciado y otra cuando es desgraciado sin querer, sin desear. La mayor parte de los pueblos paganos que no han recibido la luz salvadora de la Iglesia están en una desgracia no querida, pero el judío la ha querido. Esa es su condición especial y lo que le da a él una característica determinada en el contexto de todos los otros pueblos, que es fundamentalmente un desgraciado. Fíjense qué curioso esto. Generalmente el hombre, si nosotros no lo vemos en el panorama, en la proyección que dibuja la redención, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué está? El judío es el hombre que quiere demostrar que no es un desgraciado. Y entonces se aplica a esa demostración, tratando de sustituir la gracia con el triunfo, con el éxito, acá, en este mundo. Fijémonos que en este sentido puede uno llegar a tener todos los triunfos en sus manos, todos los ases del póker, pero no está perdido. En este mundo la última palabra la tiene la muerte, y en este último maratón de la muerte uno no gana nada. Todo lo que ha ido amontonando, lo ha amontonado de gusto, porque de esto no queda nada. Y ellos son los que amontonan. Había ese chiste que se le dedicaba a los judíos. ¿Cómo habían entendido amar a Dios por encima de las cosas? De todas las cosas, apoderarse de todas las cosas, subirse a ellas y encima de todas las cosas, amar a Dios. Entonces, había una manera de amar a Dios que era apoderándose precisamente de todas las cosas. No hablo del Islam porque los desdichados que no han leído la obra que yo he escrito sobre el Islam, entonces, pero los otros, los que tienen la suerte de poder leerla, generalmente les voy a decir una cosa, ¿no? La mayor parte de la gente no lee Cristo. Y metiendo todo, no lee. En ese sentido los autores pueden estar aquí, no pueden decir cualquier cosa. Y les digo ya, hablando un poco anecdóticamente, yo he estado varios años de profesor
en la Facultad de Ciencias Políticas, donde he escrito todo lo que se me ha ocurrido. Nadie ha leído nunca nada. Si hubieran leído, hubiera podido tener un proceso hace ya mucho tiempo, por el cual se me hubiera liquidado con mucha antelación aquella de esperar mi jubilación y todas estas cosas. Otras cosas de las que están escritas ahí, pero como nadie lee, uno puede confiar total y absolutamente. No se lee. Los libros uno los recibe, las cosas los tiene ahí y no los lee. Allí sostengo una cosa que repetiré en dos palabras. El Islam es el judaísmo, pero reducido, simplificado, puesto al alcance de un pueblo, diríamos, agresivo, sensual, pragmático, que en cierto modo se ha servido de esa religión con un propósito de conquista y de guerra. Es una ideología inspirada en la religión judaica al servicio de la expansión conquistadora de un pueblo guerrero. Y que si tiene algún mérito, lo tiene en ese sentido. La capacidad guerrera, la capacidad agresiva, el coraje, que indudablemente les permitió alcanzar una marca en su expansión que muy pocos pueblos la han logrado. No hay entonces otra religión. La religión es la católica, apostólica, romana. Y porque tiene formalmente la gracia, que es lo que da esta capacidad de redimir al hombre, de transformarlo, si él quiere. Aquí es donde podíamos, de alguna manera, indicar con la frase del cardenal Berulle, que era un oratoriano del siglo XVIII en Francia, pero en la época en que en el siglo XVIII estaba de moda Voltaire, estaba de moda Rousseau y no estaba de moda Berulle. Lo hemos conocido un poco después, no ha llegado hasta nosotros. Dice: el hombre es una nada, c'est un nain, environné de Dios, rodeada de Dios, ansiosa de Dios, llena de Dios, si quiere. Es decir, si en algún modo él acepta esta donación que Dios le hace en la gracia. Segundo aspecto que había que ver, ¿no?, es aquel en cómo la gracia se estructura en la realidad humana. Aquí conviene siempre tener en cuenta que hace falta una reflexión en torno a la naturaleza del hombre que permita entender qué es la gracia. Si el hombre es un capítulo de la zoología, incluso no hay explicación posible ni siquiera de su historia. Porque uno podría decir, si el hombre es un capítulo de la zoología, como se trata de entender hoy, el hombre es un animal que ha evolucionado. ¿Y en dónde ha crecido su cerebro? Dotándolo de aquella inteligencia fabricadora que le permite construir su hábitat, que le permite en alguna medida, diríamos, subsanar las dificultades, las debilidades de su cuerpo enclenque y débil, porque es un animal que da la impresión, animalmente, de estar un poco agotado, en todo sentido. Da la impresión de que en él el espíritu ha crecido como una enfermedad, en detrimento de su impulsividad, de su capacidad agresiva, de su capacidad de conquistar mediante los medios físicos adecuados su posición en el mundo. Lo ha logrado por la astucia, por el cálculo, como si la inteligencia fuera pura y exclusivamente el cálculo y la astucia que me permite sobrevivir en este mundo. Si es así, hay muchas cosas en la inteligencia
que no se entendería para nada. Cuando Marx reduce toda la actividad del hombre a la actividad económica, uno le podría preguntar muy bien, es cierto. Lo mismo le sucede a las hormigas, pero las hormigas realizan su cometido de una manera perfecta, de acuerdo con ciertos movimientos instintivos en los cuales no hay huelgas, no hay boicot, no hay prórroga, no hay, diríamos, catástrofes financieras provocadas por las hormigas financieras en detrimento de las otras hormigas. No hay ninguno de los bodrios, líos, inconvenientes que surgen en el ámbito de la vida económica del hombre. El hombre entonces, instintivamente, no es un hombre económico. No es económico. Entonces, si no hay un instinto que lo lleva a la economía, ¿qué es lo que lo lleva a la economía? ¿Cuál es la facultad? ¿Cuál es la capacidad que le induce a esas construcciones, a esas creaciones y a todas esas injusticias que promueve la conquista de lo económico? Es decir, que si el hombre fuera un capítulo de la zoología, en él el instinto de lo económico tendría que asegurarle el pan como se los asegura a las hormigas, como se los asegura a las abejas, como se los asegura a todos los otros animales que viven en agrupaciones y que lo hacen de una manera perfecta, sin inconvenientes, sobre todo nacidos de su propio movimiento económico. Que haya inconvenientes de otro orden, sí. Un incendio pues mata a las abejas del lugar. Una inundación también puede provocar 10.000 inconvenientes, pero esos son inconvenientes de la naturaleza. Pero en el hombre los principales inconvenientes no son los que vienen de afuera, son los que vienen de adentro. Los que nacen de su propio desorden interior. Los que nacen precisamente de esa debilidad intrínseca en que se mueven los instintos del hombre. Explicarlo al hombre como un capítulo de la zoología, la única explicación coherente que yo he leído sobre esto es la de estos dos autores alemanes, Theodor Lessing y Ludwig Klages, que dicen que el hombre es un mono enfermo, un mono que enfermó, y esa enfermedad se llama el espíritu. Y el espíritu es una enfermedad porque incluso obra sobre los instintos ya estimulándolos estúpidamente, de una manera absurda. Supónganse entre nosotros el instinto sexual estimulado por la sociedad del consumo para convertirlo en un cóctel party. Es lo único que queda, es un momento determinado, hasta que queda. Convertido en eso, o lo convierte usted en una cosa que también es un callejón sin salida, porque muchas veces el espíritu actúa sobre el instinto, atrofiándolo, reduciéndolo, perturbándolo, conduciéndole a la impotencia, a la incapacidad de su satisfacción completa. Y como hay hombres que sufren de bulimia, de una hambre parruna, permanente, constante, hay hombres que gustan del alimento. Y frente al alimento se sienten siempre defraudados por la situación concreta del alimento. Y hay hombres que también a veces idealizan de tal modo el instinto sexual, el instinto del amor, que no encuentran nunca la criatura con la cual pueden tener una relación normal y sana. Supongo el caso, porque una época fue famoso, mi época, de Aniel. Marañón lo toma como un ejemplo, allá en cosa. El hombre determinado sexualmente por un ideal. Un hombre sexualmente determinado por un ideal es un tarado. Porque los ideales no determinan sexualmente a nadie que sea una persona normal.
determinan simplemente a un loco que tiene una ilusión puesta en la cabeza y que persigue una ilusión. Lo que a nosotros nos interesa destacar acá es cómo el espíritu puede intervenir en los instintos, deshaciéndolos, a veces hipertrofiando la inclinación del instinto y a veces atrofiándola. Pero nunca el espíritu puede ser comprendido como una realidad que está en la línea zoológica de los instintos. Es otra cosa, que irrumpe en la naturaleza e irrumpe con el hombre, colocándolo en una escala y en una situación diferente a la del capítulo zoológico que estudia los animales. Otra cosa. Dios le dio esta forma sustancial, espiritual. Y acá nosotros seguimos la tradición de la ciencia. ¿Para qué es? Para que lo conozcan. Es decir, que en nosotros la inteligencia tiene un propósito fundamentalmente metafísico. Colocarnos en la línea del conocimiento de lo que es causa de las causas, para buscarlo, amarlo y de esa manera realizar el propósito o el objetivo que Dios se propuso cuando nos hizo espirituales. Pero aquí es donde no hay más remedio que dar un poco de razón a los que consideran que el espíritu es también una enfermedad. Porque el hombre es una naturaleza, pero es una naturaleza que indudablemente él mismo, en cuanto se observa a sí mismo, se da cuenta de que no tiene esa posesión de sí mismo que debiera tener. No somos dueños de nosotros mismos en la plenitud del señorío que tendríamos que tener sobre nuestras pasiones, sobre todos nuestros movimientos. Nuestras pasiones y nuestros movimientos nos llevan muchas veces por donde no queremos y nos hacen hacer lo que no queremos hacer. Vidio meliora, provoco, deteriora secur, dice el refrán latino, ¿cierto? Veo lo mejor, estoy de acuerdo y hago lo peor, porque en un momento determinado no me domino. Y entonces todos esos movimientos del ánimo que aparecen allí y que indudablemente están en la línea de las disposiciones naturales o de los instintos naturales, es cierto, pero se oponen a algo que está en nosotros en la línea de otro movimiento. Y ese otro movimiento es el que debe regir, el que debe señorear, y cuando no señorea y no rige, se da cuenta de que no señorea y no rige, y de que la vida se le va, se le desborda, se le sale de las manos en alguna manera. Todos tenemos esa experiencia existencial del pecado. Había una vieja criolla en San Juan, donde estuve en alguna oportunidad de pensionista. Y yo tenía un poco la costumbre de bañarme, una mala costumbre que no me sentía. Entonces solía decir, dice, porteño sucio, dice, que vienen a bañarse a cada rato. Que sí, que había algo en lo que ella decía que era cierto. ¿Por qué necesitamos tanto bañarnos y lavarnos las manos y estar a cada rato purificándonos? Porque nos sentimos sucios siempre, inevitablemente. Y algunos de ustedes dirán, sí, en realidad nos sentimos porque estamos. Y en alguna medida esto es cierto, pero resulta que esto también se traslada del orden puramente físico-corporal al orden del alma. Sentirse sucio es lo normal en nosotros. Por eso dicen algunos, si yo me muriera de repente y me encontrara dueño de mi alma, yo diría, ¿dónde hay un lugar para limpiarme? Porque indudablemente necesito limpieza. Es decir, uno mismo va buscando el purgatorio de alguna forma
porque es el sitio en el cual uno necesita purificarse de todas aquellas escorias que quedan en nuestra propia realidad y que son muchas. El hombre está hecho entonces naturalmente para conocer a Dios, pero lo conoce de una manera indirecta, no directamente. No existe en el hombre la capacidad o la aptitud natural para un conocimiento intuitivo de lo que es Dios. Y aquí conviene aclarar este término porque a veces es mal usado en las revistas. Intuición es el conocimiento directo de las cosas. Yo en este momento los intuyo a ustedes porque los veo. Estoy en contacto con ustedes. No es el conocimiento que proviene de una deducción, de una inferencia, de una inducción, etcétera, que son procedimientos argumentativos racionales. El conocimiento inductivo en el hombre es inductivo cuando es sensible. Aquello que en alguna manera ve, observa, lo que quería Tomás Dídimo cuando le hablaron de Cristo y él dice: mientras yo no lo vea, no lo toque, no lo palpe, no voy a creer. ¿Por qué? Porque aspiraba a ese conocimiento intuitivo. Ese conocimiento intuitivo de la realidad espiritual nosotros no lo tenemos. Incluso a veces Dios sabe lo que hace. Ni de nuestra propia alma la conocemos. Tal vez si la viéramos no tuviéramos tanto orgullo ni hondez como a veces tenemos al creernos mucho mejores de lo que en realidad somos. Pero no tenemos una intuición de lo espiritual. Y entonces a lo espiritual, a Dios, lo conocemos, pero indirectamente, por deducción, por razonamiento. Y es este el proceso que nos lleva a ese conocimiento, a lo que se le ha dado llamar metafísica. Pero como ustedes ven, la metafísica es el ejercicio de algunos pocos. Los griegos admitían esto, porque ellos eran aristócratas fundamentalmente en todo lo que especulaban en torno a la realidad. Ellos se daban cuenta de que existía la posibilidad de que el hombre volviera a entrar en contacto con ese principio divino, del cual dependía. No que lo hubiera creado, no tenían esta idea de creación, pero sí del cual dependía. Pero para entrar en contacto con ese principio divino, para poder, diríamos, superar todas aquellas inclinaciones y disposiciones de la realidad psicofísica, era necesaria una ejercitación permanente, constante. A lo que ellos llamaban escolé, escuela, y a lo que los latinos llamaron otium, ocio, palabra que ha recibido la impronta despectiva del mundo burgués y se ha convertido prácticamente en una cosa insultante y despectiva, el ocio. Un hombre ocioso es el que no hace nada, el haragán. Para el burgués el ocioso era el monje, por ejemplo, un ocioso. Entonces la principal crítica que llevan contra los monjes es que no hacen nada. No se casan, no cultivan, nada, están cantando todo el día diciendo que no, pierden el tiempo en vez de ganar plata. Y lo que hay que hacer es precisamente trabajar. En el mundo burgués es el mundo del trabajo, es el mundo del negocio, es decir, de la negación del ocio. Y es la negación de esta actividad que el hombre podía ejercer sobre su alma para alcanzar aquella perfección que lo ponía en contacto con el principio divino a través de ese conocimiento indirecto. Por eso para los griegos no se salvaba cualquiera. Y para poder salvarse, no hablo de salvación porque no existía salvación, para poder liberarse de las ataduras terrenas, era necesaria esta ejercitación que era la capacidad de unos pocos. La religión viene y nos trae la gracia. La gracia que santifica.
La gracia es una donación que no corresponde a ninguna inclinación o disposición humana. Dios la otorga porque quiere, para que el hombre, aceptándola, se salve. Fíjese, esto es importante. Porque la pregunta a veces que se hace, que ha dado lugar a muchísimas discusiones, es esta: ¿cómo el hombre, si no tiene ninguna disposición natural para la gracia, puede recibirla, puede advenir la gracia en él? San Pablo no era un filósofo, aunque de hecho hay que reconocer que algo sabía de filosofía y manejaba algunas nociones que pertenecían al elenco nocional de los griegos. Pero él hace una cosa que pone bien sobre la pista del carácter accidental, pero al mismo tiempo del carácter transformador que la gracia tiene. Él la compara a un injerto, como un injerto. Acá el ingeniero agrónomo va a entender perfectamente quién se refiere. Un injerto divino. Es decir, es algo que se da sobre una naturaleza determinada, una planta, a la cual se le aplica una energía, una fuerza, una disposición de crecimiento que está en otro, pero que la transforma intrínsecamente, a pesar de que solo la afecta en una parte de ella. Y el hombre recibe este injerto divino. ¿Cómo lo recibe? ¿Qué disposiciones naturales toma la gracia como sujeto para operar sobre ellas y a través de ellas operar sobre todo el dinamismo espiritual del hombre? La inteligencia y la voluntad, porque estas son las dos inclinaciones naturales del hombre que lo distinguen del animal. El hombre, capítulo de la zoología, no es inexplicable la gracia. Aquí habría que entender a la gracia como una locura más que le acontece al hombre en un momento determinado. Y es lo que le pasó a André Fossat, según el libro de él, que yo desde ya se los recomiendo que una vez lean, y no deja de ser interesante, que está muy bien escrito. Es un excelente periodista. Dios existe, yo lo he visto, se llama el libro. Está traducido con ese término. Interesantísimo porque es un libro muy bien escrito y escrito por un hombre muy inteligente y que jamás en su vida había pensado que se podía ser cristiano. Se hizo. Le sucedió que Dios lo tomó el saco en una oportunidad, lo sacudió bien fuerte y lo puso frente a una realidad que le descubrió un panorama que no pensaba jamás de que eso pudiera darse. Y eso lo transformó. Vio algo que hasta ese momento no había visto. Y este ver no es algo que afecta a la vista, es un ver que afecta al espíritu. Vio una dimensión de la realidad que hasta aquel momento él no la veía, a pesar de tener muy buena razón, muy buenos ojos y una inteligencia bastante bien equilibrada. Sin ir a estos elementos periodísticos, está en San Pablo. San Pablo iba echando sapos y culebras para atacar a los cristianos. Y de repente en el camino a Damasco le sucede algo. Que yo he leído 10.000 explicaciones por parte de los hombres que quieren explicar estas cosas de una manera natural. Y no explican nada. La explicación de él es la única que permite entender lo que allí pasó. Cristo lo volteó en el camino a Damasco, se le apareció. Espiritualmente, por supuesto. Pero le dijo: yo soy el Cristo que te persigue. Él desde ese momento en que vio esta realidad, en que comprendió
que aquello que Israel esperaba había venido, estaba, y que no había que esperarlo más porque estaba presente, incluso estaba místicamente presente en ese momento. Y cuando él se da cuenta de que todo lo que él aprendió tenía que repensarlo ahora a la luz de esta nueva noción, de esto que entraba en él como un relámpago, como una piedra caída del cielo, como algo inesperado para él, al contrario, como algo completamente inesperado. Y aquí no hay cosas o explicaciones de carácter natural que bastan. La gracia viene así, como decía San Pablo, como una suerte de injerto. Entra en nuestra naturaleza sin que haya en nuestra naturaleza nada más que una disposición, diríamos así, una docilidad o una disposición obediencial para recibirla, pero nada más. También hay en nosotros una disposición obediencial para recibir un botón. La tenemos y a veces la buscamos de una manera, diríamos así, lo suficientemente implorante como para que alguien nos haga el gran favor de dárselo. Pero no es algo que nuestro cuerpo lo solicite, no es algo que esté de alguna manera en la línea de una disposición natural. Es algo que nos puede suceder porque tenemos frente a ello una cierta disposición obediencial, una cierta docilidad, una cierta capacidad de recibir eso. Hay, si se quiere, en nosotros una disposición obediencial para recibir la gracia, ¿sí? Una pura potencia, una pura capacidad de ser transmutados por esta influencia divina. Y esta influencia entra en la inteligencia, en primer lugar, en la inteligencia. No olvidemos nunca esto, porque cuando se habla del mundo griego y se salta la inteligencia del griego, y después se habla del mundo cristiano como un mundo de imbéciles que en alguna medida, diríamos, en razón de esa especie de imbecilidad que lo caracteriza, de esa imbecilidad, se distingue de los demás. No hay tal cosa. La gracia se dirige en primer lugar a la inteligencia. Y se dirige a la inteligencia a través de la fe. Porque la fe es inteligente. Creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Acá hay nociones para entretenerse pensando el resto de nuestra vida. Y todavía nos queda corto. De manera que todo esto que se nos ofrece en el símbolo del credo, que es en alguna medida una reducción de lo que es la dogmática o el conocimiento total de la teología, todo esto, diríamos, está resumido en el credo y constituye parte de aquello que recibimos por gracia en nuestra inteligencia. Fíjense que a veces suele suceder que uno de nosotros tenga un conocimiento de ciertas cosas o de las cosas divinas sin tener la gracia. Es decir, que lo recibamos a este conocimiento pura y exclusivamente como una suerte de proposición intelectual. Yo le puedo decir a alguien que no cree, que no sea cristiano, admitamos que el mundo haya sido creado por Dios, admitámoslo como hipótesis, admitámoslo como una hipótesis plausible. Y si él lo admite como hipótesis plausible, lo admite nada más que como hipótesis plausible, sin tener por eso la gracia de ver, de aceptar esto como revelación divina, porque lo que hace a la esencia misma de la gracia es que este conocimiento o este saber es revelado. Y al decir que es revelado, queremos decir de alguna manera que es
viviente. En la clase pasada dijimos una cosa que aquí podemos retomar para terminar este capítulo. La palabra de Dios, dada a través de la revelación, y que la iglesia ofrece al creyente para que la acepte en su fe, no es independiente de Dios. Entre nosotros y nuestra palabra puede haber siempre una solución de continuidad. Podemos hablar para engañar, podemos hablar para disfrazarnos, podemos hablar por vanidad, podemos hablar por muchas razones que no expresan de ninguna manera la autenticidad de lo que estamos pensando. Pero la palabra de Dios es Dios. Y el que la acepta como tal recibe a Dios en su interioridad. Aquellos de la inhabitación de Dios en el alma del creyente, significa esto precisamente, de que cuando yo acepto la palabra de Dios como proveniente de Dios y la vivo como tal, esa palabra vive en mí. De alguna manera ejerce sobre el dinamismo intelectual mío una influencia transformadora, que a veces no va más allá de lo intelectual, pero es algo. Se discutió muchos años si existía o no existía una filosofía cristiana. Muchos sostenían que sí, otros que no. Desde un punto de mira pura y exclusivamente racionalista, no hay lugar a una filosofía cristiana. Si la filosofía es un saber al que podemos considerar de ciencia, pues es posible hablar de una botánica cristiana, de una zoología cristiana. No es posible hablar. ¿Por qué? Porque a estas ciencias no se le puede añadir este adjetivo que no agrega absolutamente nada. El cristianismo era folclore, algo que pertenecía de alguna manera a las ilusiones que son típicas de los pueblos poco evolucionados, y la filosofía era el fruto de la razón razonante y madura. Pero resulta que, claro, aquel que acepta la fe, la palabra de Dios, en él vive, actúa, obra. Yo empiezo a ver el mundo, toda la realidad mundana dentro de la cual voy a tratar de dar una respuesta ordenada desde el punto de vista racional, pero lo veo en una perspectiva distinta que aquel que lo ve pura y exclusivamente desde un punto de vista racional natural. Yo lo veo como una criatura. Para mí es un sacramento. Fíjese que a veces esto entra en la índole también de nuestras relaciones morales con nuestros semejantes. Decía una cosa Lanza del Basto, que no es santo de mi devoción, pero que tiene algunas observaciones bastante interesantes. Cuando uno ve a una mujer y a un lente que es una criatura de Dios, uno empieza a verla como es, en la dimensión que le corresponde. Fíjese que es en la dimensión en que no la vemos la mayoría o la mayor parte de los hombres que vivimos asediados por las instancias y por los movimientos propios de este mundo, con todas sus convulsiones. Y la vemos desde un punto de mira puramente carnal. Y no vemos esa otra dimensión, que es una dimensión que está. Porque todo ser humano es criatura. Y yo descubro el valor del ser humano cuando lo convierto y lo veo y lo expreso y lo comprendo en la proyección de su criaturalidad,
Y esta noción de creatureidad es una noción que filosóficamente tiene la posibilidad de proyectar una gran luz sobre mi conocimiento del hombre y sobre mi conocimiento de la realidad, y que es luz que me la hace ver la teología. Hay una transformación de la inteligencia, y a veces nada más que de la inteligencia. Los otros instintos no entran a veces en esta transformación, pero la inteligencia empieza, da el primer paso, porque es a través de la inteligencia como yo luego voy un poco transformando toda mi realidad. Fíjense que Dios lo que me pide, y esto es la confesión que muchas veces tenemos que hacer, de esa porquería que sos vos, con todos sus desfallecimientos, con todas sus flaquezas, con todos sus menguados y pobres vicios que ni siquiera son importantes, esa porquería que sos vos, de eso tenés que hacer vos un alter Cristo, otro Cristo, para poder alcanzar aquella plenitud que la resurrección de Cristo te promete. Sí, y dicho. Y uno mismo se dice yo. Tengo que hacer de mí, de este esqueleto inmundo, un cuerpo glorioso. No puedo hacer yo para transformar. Esa transformación empieza precisamente por la fe, que es la primera de las virtudes que tiene y que incoa la gracia. En la próxima lección continuaremos hablando de esto, para indicar de qué modo las otras virtudes teologales se incorporan al organismo de la gracia y van creando ese organismo transformador que opera en nuestro interior, esa transfiguración que Dios espera de nosotros. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta? Háganla con toda la voz que tienen. Profesor, estoy medio afónico, pero ¿por qué se hace a veces hincapié cuando se habla de la vida en el aspecto voluntario, en el aporte voluntario, en detrimento muchas veces de la parte de la inteligencia? Y teniendo en cuenta que la vida muchas veces no depende de la voluntad, justamente. Bueno, el espíritu es una realidad en la cual emergen estas dos funciones: la aprensiva o intelectual y la captadora, la que aprende, capta, que es la voluntad. Ahora, en el espíritu, la inteligencia y la voluntad constituyen una unidad única. No son cosas separadas, son cosas distinguibles, pero no separables. Es importante esto que los escolásticos insistían tanto. Hay muchas cosas que se distinguen una de otra, sin que sean separables. Y en las distinciones mismas hacían una serie de distinciones, que siempre es útil hacerlo, distinciones reales, distinciones de razón. La inteligencia y la voluntad tienen una distinción real, pero constituyen un solo organismo. Supongamos, por ejemplo, pensemos en Dios. Dios es inteligencia y voluntad, que es espíritu puro, lo que está en el fundamento de toda la realidad. En él es que la inteligencia es más que la voluntad. Esa es una pregunta falsa, absurda, mal hecha. ¿Por qué? Porque no se dice que es más y que es menos. Porque la voluntad es el apetito que la inteligencia posee, aquella inclinación que es propia de la inteligencia y que se realiza a la luz de la inteligencia. Por eso viene ese voluntarismo que nace primero entre los teólogos, y han sido los teólogos voluntaristas los que han luego proyectado este voluntarismo al orden de las relaciones humanas. Al teólogo la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas. Dios puede querer un círculo cuadrado, o puede querer que algo que es pecado no lo sea.
La respuesta siempre frente a esto es Dios. Si es cierto que la voluntad de Dios es omnipotente, es cierto que es una voluntad inteligente y no imbécil. No quiere cosas de idiota y no se le ocurren cosas que no sean inteligentes. Porque todo lo que se le ocurre es el resultado de una visión inteligente y de una creación inteligente. No es una voluntad catastrófica que entra destructivamente en todo lo que hace, no. Es una voluntad iluminada por la omnisapiencia, por un saber infinito, por un saber sin merma. Pero ese saber sin merma es el que guía el movimiento de la voluntad y del querer divino. Y en el hombre también es la inteligencia lo que ilumina los pasos y los movimientos de nuestra voluntad. Y así que a veces uno se confunde, porque en la economía humana está la inteligencia, está la voluntad y están todos los otros apetitos, muchos de los cuales a veces se imponen a la inteligencia y a la voluntad y convierten a la inteligencia en una ayuda de la promoción del apetito y convierten a la voluntad, a la cual superan y diríamos la rebasan, buscando el apetito sus propios objetivos y sus propios fines, sin tener en cuenta, por supuesto, la voluntad y usando la inteligencia a su servicio. Que esta es una de las formas de la caída, porque caer significa venir de lo más alto a lo más bajo. Si en cierto modo la inteligencia se pone al servicio de la ambición, de la actitud posesiva, que muchos pensadores, psicólogos, la consideran una especie de progresión de la capacidad nutritiva. Dicen los que han sido angurrientos cuando chicos suelen ser ambiciosos cuando grandes, y que de alguna manera, diríamos, la ambición viene a colmar una suerte de vacío que ha dejado la falta de alimento en el interior, diríamos, del estómago. Pero hay un hecho que es esto, ese deseo de posesión de cosas que le da a un hombre el sentimiento de seguridad porque tiene una inseguridad intrínseca, muy común en los judíos, como consecuencia de esta posición suya religiosa. Común esa inseguridad que les hace buscar la seguridad en el apoyo de las cosas, la plata, los gritos, hay que gritar más que nunca, porque si no nos vamos a sentir perseguidos. Y entonces ese sentirse así perseguido ya de antemano hace poner entonces la inteligencia y la voluntad al servicio del apetito. No hay que confundir entonces cuando una actitud es puramente inteligente o cuando hay otro apetito que está mezclado en el asunto y que viene de alguna manera influyendo y ejerciendo su influjo sobre la inteligencia y sobre la voluntad. Dicen los escolásticos esto: la voluntad tiene dos movimientos, uno imperado, el que se ejerce generalmente sobre un miedo. Yo impero a mi mano tomar la gorra, impero escribir. Hablar es un movimiento voluntario imperado, porque lo ejerce mi voluntad sobre otros órganos, que son los órganos de la fonación. Y el movimiento ilícito, que es simplemente el querer, que surge de la voluntad. Quiero tal cosa. La violencia, dice, se puede ejercer sobre el movimiento imperado, pero no sobre el movimiento ilícito. Yo no puedo obligarlo a otro a que quiera algo que no quiere, pero lo puedo obligar a escribir, lo puedo obligar a hablar, lo puedo obligar a hacer otras cosas así, porque hay muchos medios para obligarlo que pueden en un momento resultar irrespetable. Eso será. Y esto es cierto, pero se puede ejercer violencia sobre la voluntad y sobre el movimiento ilícito seduciendo la inteligencia, adulterando la inteligencia. Hay muchas maneras de hacerlo, muchas formas. Lean ahora los diarios la explotación del escándalo del obispo, dice que ha tenido un hijo, etcétera, etcétera. Van a seguir. ¿Por qué? Porque una de las cosas es difamar la profesión
profesión sacerdotal, convertirla en una profesión casi infame. Y la manera de lograr el objetivo es precisamente haciendo conocer todas las deficiencias que pueden hacer. Si se les ocurriera aplastar a los dentistas, encontrarían muchísimas formas de hacerlo, pero no interesan los dentistas, interesan los curas o interesan los militares, porque son las dos últimas cosas que quedan en defensa de un orden bastante pobre y bastante machista, pero que son las únicas cosas. Entonces hay que desacreditarlo. ¿Y cómo se los desacredita? Pues manifestando a los cuatro vientos las debilidades que en los hombres suelen ser comunes en todos, pero en ellos poniéndolas de manifiesto para educar de qué creen que son superiores a los demás. Que sé que eso es lo que sucede a veces con una profesión que es excelsa, exige del hombre mucho. Y entonces puede obtener del hombre eso que exige. Y el hombre es un santo. O puede crisparlo. Y el hombre es un desdichado. Como consecuencia precisamente de esa crispación que la exigencia impone. Bueno, lo esencial es esto, ¿no es cierto? El dinamismo de la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es la que sabe y la que guía. Y la voluntad es la energía de que la inteligencia dispone para obtener aquellos fines que la inteligencia se propone. Ustedes todos los días tienen una lucha en torno al cuerpo y uno mismo. Tengo que levantarme temprano porque tengo que hacer tal y cual cosa. Allí está mi esqueleto que quiere seguir en la cama con él. Y yo con qué lo agarro y lo levanto. No con las disposiciones mismas de las ganas. En español hay esta palabra maravillosa que no existe en ningún otro idioma. Ganas. Lo hago porque se me da la gana. Dice el español. Y la gana es algo así como el movimiento puramente corporal. Ya decía un andaluz que hay años que uno no tiene ganas de hacer nada. Hay años, sí, no tiene ganas de hacer nada. Entonces, pero supongamos que yo no tengo ganas de hacer tal cosa, no tengo ganas. ¿Cómo la hago? ¿Qué fuerza dispongo? Que no sean las de mi gana, porque no tengo ganas. La única fuerza que dispongo es esa otra fuerza espiritual que me toma desde adentro, me levanta y me obliga a hacer lo que no tengo ganas de hacer. Esto a los hombres les sucede muchísimas veces. ¿Cuántas veces uno es héroe a la fuerza? Yo me acuerdo haber hecho el servicio en caballería y les decía a los hermanos, hacíamos carga, por supuesto, al aire, nomás, no había nada de todo. Entonces, cuando tocaban la trompeta de carga, los caballos, le digo, mira, acá no hay posibilidad de ser flojo. El caballo te lleva. No tenés más remedio que agarrarte de la lanza y seguir adelante, porque no lo para ni aún cuando le pusieras un tractor atrás. Va, el caballo va adelante. ¿No? Y vos vas adelante como un negro, aquí agarrado de la lanza, como un jabón negro. Pero indudablemente allí se trata de otro impulso que no es el de la voluntad. El de la voluntad es cuando es propio, personal, cuando yo lo reconozco como mío y que de alguna manera es mi decisión la que en un momento se impone a mi gana. Y hay que distinguir todas estas cosas. Es bueno en psicología y es bueno también en ética, porque es en la ética donde todas estas cosas aparecen, un poco embrolladas en nuestros movimientos humanos. El hombre es bueno conquistar su voluntad y su inteligencia, pero a veces siempre se usan algunos medios compulsivos. Yo explicaba en cierta oportunidad, digo, la autoridad nace siempre de la inteligencia. Tiene autoridad el que tiene cabeza y el que sabe. Esa es la autoridad. La iglesia tiene autoridad para enseñar la fe. Tiene autoridad. Los medios que debe emplear son siempre los medios puros y exclusivamente persuasivos. Desengáñense de esos medios sonsos. Están todos esos curas que saben hablar muy bien sobre el infierno y que meten un jabón entre los que lo escuchan, que dan miedo. Entonces, precisamente esa persuasión, ese temor,
es necesario emplearlos. Si ustedes son padres de familia, alguna vez han empleado una buen puntapié en el trasero para hacer estudiar el catecismo. Y en alguna oportunidad es que son medios de persuasión que la sociedad usa con más o menos fuerza. ¿Cuántos de los muchachos que estudian pura y exclusivamente porque les gusta, o estudian porque buscan una posición social, porque hay un ambiente social que los obliga, porque hay un montón de cosas que los obligan? ¿Cuántas de las muchachas que ustedes conocen se portan bien porque tienen la plena convicción de que así deben vivir de conformidad con la virtud, o muchas veces se portan bien porque está toda la familia y el ambiente espiritual que lo ayuda a portarse bien? Y que son elementos colaterales que se ponen al lado y lo sostienen, que gracias a Dios lo sostienen, porque son los desfallecimientos. Desfallecemos un poco así como aquel chico que ha salido de su ambiente, está paseando en otro lugar y dice: está acá, no me conoce nadie. Y tira la chaqueta, ¿no es cierto? Otros están ahí, no lo conocen nadie. Y en los lugares donde lo conocen se cuidan, porque puede haber esto, el otro, lo demás allá. Nunca me olvido y siempre lo cuento también como un elemento gráfico. Una vez estaba en el cine y en mi pueblo había uno o dos maricones conocidos. Y uno de estos se ve que se ha sentado al lado de un chico. Se sentó al lado de un chico. Y por ahí siento que un señor se baja de ese plateado, pero un tío del chico que lo había visto y había conocido, el tipo que salía a sentar, se baja y lo agarró, sacó a patada dentro del cine. Pero es una compulsión social, elemental, útil y fructífera, en todo sentido, porque esas son cosas que en un momento determinado hay que hacer. Pero los reyes quieren que se los reconozcan como si fueran elementos normales dentro de la sociedad. Y nadie se anima a decirles: no señor, mire, ustedes votan, es cierto, y son muchos. Entonces los gobiernos pueden tener interés en mantenerlo en una situación de adhesión, pero tienen un vicio feo, y que es proselitista. Eso es los ruidos de casa, no es un vicio que se considera solitario, aislado. ¿Alguna otra pregunta?